mi Padre. Bueno, hace varias semanas atrás, algunos están aquí presentes, iniciamos un curso para comprender mejor cómo se llega a conformar la Biblia, las Escrituras. Estamos ahora en el proceso de comprender cómo es que lo que tiene usted en su mano es la Biblia. ¿Cómo usted sabe qué es la Biblia? ¿Cómo sabe? Si no sabe es porque no está viniendo al curso, pero ya no puede venir porque estamos en la mitad. Tiene que prepararse para cuando lo demos de nuevo. Ha sido muy interesante compartir con los hermanos y nosotros partimos este curso con esta declaración: Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Y eso significa que Dios quiso descubrirse para nosotros. Si Dios no se revela, si Dios no se descubre, queridos hermanos, no hay manera, no hay forma que nosotros podamos saber algo de Dios. ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Cómo nuestra mente finita, limitada, cuando digo finita me refiero a que es limitada, a que tiene un principio y un fin, no que es delgadita? ¿Cómo nuestra mente entonces, que tiene tantas limitaciones, como seres humanos, en la mayoría de los casos corruptos, porque así éramos antes de conocer a Dios, cómo podríamos saber algo de Dios nosotros por las nuestras, solo porque a mí se me ocurre? Bueno, porque a mí se me ocurre es que estamos llenos de dioses en el mundo entero. Porque a mí se me ocurre y porque yo tengo una particular visión de Dios. Hoy día entonces estamos viviendo, ¿cierto?, con una cantidad de religiones impresionante y cada uno tiene su sistema, su forma, y cada uno afirma que ese es su Dios. Pero nosotros, por misericordia, hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios porque Dios ha querido que nosotros le conozcamos. Y lo que Dios ha hecho entonces es descubrirse para que podamos conocerle. Y aprendimos entonces, y eso también usted lo sabe, que una de las formas en que Dios se da a conocer es a través de la creación, de todo lo que es la creación. Si miráramos bien lo que Dios ha hecho, veríamos orden, veríamos belleza, sentido, descubriríamos que la creación es una obra inteligente. No me cabe en la cabeza cómo la madre naturaleza pudo hacer algo. Nadie me ha podido explicar cómo funciona la madre naturaleza. No sé si usted sabe. Pero lo que yo veo es un Dios que creó todo con sentido, con propósito, orden y todo lo que yo acabo de explicar. De modo que si yo observara bien la naturaleza, me acercaría mucho a Dios. Pero también el ser humano se equivocó en eso y al final, como dice el apóstol Pablo, terminamos no adorando al Creador, sino a la criatura, a la creación. Y entonces por ahí es el Canelo, por acá es el Inti o el Dios Sol, por allá es la Pachamama, por allá es el río Nilo y por acá es esto, es el astro, es la estrella, es esto, en fin. Y nos fuimos por otro lado. Pero a Dios le sigue interesando que nosotros le podamos conocer. Y entonces nos enseña clarito la palabra de Dios que Él se dio a conocer a través de la historia. A través de la historia. Dios se ha manifestado en la historia y uno puede conocerle sin duda de una manera maravillosa, sobre todo cuando Dios mismo se ha encargado, porque es un tema de Él. No es que a mí se me ocurrió, no es que yo soy inteligente y una cuestión mía, sino de Dios. A Dios se le ocurrió, Él pensó, Él sabe de qué se trata todo esto y entonces Él se ha preocupado de que la historia, su historia, todo el acto creador y preservador esté ahora escrito. Que no haya quedado en palabras, porque las palabras van y vienen y cambian. Pero Dios quiso que entonces toda la historia y cómo Él se ve en la historia quedara plasmado. ¿Dónde? En este libro maravilloso que se llama
Biblia, o que llamamos las Escrituras, o como decimos, la palabra de Dios, con toda propiedad. Y luego dice también la Escritura que Dios se ha revelado y se ha mostrado a través de su Hijo, a través de Cristo. De modo que el que conoce a Cristo, conoce al Padre. El que conoce a Cristo se acerca a la realidad de Dios. El Señor vino a revelarnos a este Dios maravilloso. Entonces la historia tiene un valor enorme. ¿Cuál historia? La bíblica. Un valor tremendo porque nos muestra a Dios. No solamente un evento, no solamente un suceso, no solamente un personaje que se llama Moisés, David, Abraham, no sé, Pablo, el que sea, sino que más allá de personas, de personajes y más allá de eventos o momentos, lo que uno tiene que ver al final de todo es a Dios, encontrarse con Dios. Y tenemos la maravillosa posibilidad de conocer a Dios. Wow. Realmente impresionante. Entonces, una de las formas, una de las maneras que el Señor ha usado para que nosotros le podamos conocer y no equivocarnos al conocerle es a través de sus nombres, los nombres de Dios. Es muy interesante eso. Todos nosotros tenemos un nombre. El nombre nos representa. Y de alguna manera el nombre dice algo de nosotros. Nos conocemos a través del nombre. Por ejemplo, si usted dijera, yo voy a la iglesia donde hay un pastor alto, delgado, buena onda, usted diría, ¿dónde irá? ¿Qué iglesia será? Pero cuando usted le dice, ese pastor se llama Carlos, si usted le dice, no, se llama Carlos, ya, no, si lo ubico. ¿Se fija? Porque el nombre hace entonces que la realidad de esa persona sea para mí clara, me aclara la cosa. Por algo tenemos nombre. Esa es la importancia de tener un nombre y de usar el nombre. Que tenga sentido, porque tienen sentido, los nombres tienen sentido. Hablan de nosotros, de nuestra persona, de nuestra realidad personal. Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. De modo que si alguien le sigue el hilo en la palabra de Dios, a los nombres de Dios, lo que puede aprender, una maravilla, que puede ayudarle una enormidad. Ya desde el principio, evidentemente, la Escritura nos habla de Dios de una forma tan especial. Yo se lo voy a leer nomás, no va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La primera expresión, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y entonces el nombre primero con el cual uno se encuentra allí es el nombre del Dios creador. El famoso Elohim, que viene de por allá del hebreo, ¿verdad? El Elohim es el Dios que todo lo ha creado. Es el Dios que es el principio, el comienzo, el inicio de todas las cosas. Este inicio, el comienzo que la mayoría de los filósofos no logró identificar como debía. Quedaron que el principio era el movimiento, que el principio era el fuego, el principio era el agua, el principio era el viento. Alguien por ahí dijo el principio es la palabra, pero nadie dijo Dios. Génesis 1:1 nos dice Dios, el Dios creador, ese es su nombre, Elohim, el que ha hecho todo y que lo ha hecho bien. Así es, ¿verdad? Así lo creemos. El Dios que tiene poder para crear todo y para producir vida, para que exista vida. Es el Dios que sopla vida. Y entonces cuando Él sopla vida, todo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, el Dios que establece todas las cosas con propósito. Todo tiene orden. Nosotros lo hemos desordenado, lamentablemente. Pero todo tiene orden, todo tiene armonía. Nosotros hemos hecho que esa armonía se pierda. Pero todo lo que Dios hizo, lo hizo con orden, con armonía. Todo tiene utilidad. Aquí no hay nada que sobra.
Dios creó todo con sentido, todo tiene belleza. Es cosa que uno observe, que mire atentamente y descubre esa belleza con facilidad. Y en especial nosotros, nuestra propia creación, somos el resultado de la obra de Dios, somos lo magnífico, somos lo que hizo que el Dios Todopoderoso señalara y dijera, después de habernos creado, que dijera, esto es bueno en gran manera. Y si usted no se la cree, estamos mal. Somos lo mejor que Dios hizo. Amén. Lo mejor, somos su creación. Bendito sea el Señor. Por eso la Escritura dice, tus manos me hicieron, tus manos, Señor, me hicieron y me formaron. Somos obra tuya, Señor, eso dice el salmista. Somos obra del Señor, Él nos hizo. Por eso asumimos ser como somos. Así Dios nos hizo. A usted un poco más bajo, a mí un poco más alto, a usted así, a otro así, a uno rubio, a otro moreno. Así nos hizo. Nos creó para vivir, para nacer en tal parte, en tal ciudad o en tal país. Esa es la obra de Dios. Así somos. Aquí estamos. Como usted es, como Dios lo creó. Usted es una maravilla de Dios, es una obra maravillosa de Dios. Si usted no lo cree, estamos mal. Pero el Dios del cielo le formó a usted. El Dios del cielo le hizo a usted. Usted es el resultado de la mano creadora de nuestro bendito Dios. Amén. Luego en el mismo libro de Génesis aparece otro nombre. A ver si lo encuentro aquí ahora en el capítulo número 14. No lo busque, escúchelo nomás. Dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Y aparece entonces otro nombre de Dios. Él se va revelando, se va mostrando. Y ahora es el Elión, el Dios Altísimo. Es decir, el Dios que es más que alto, más que alto. Si sus problemas son altos, como bien lo decía Francisco hace unos minutos, si sus problemas ya son altos, usted puede descansar en el Dios que es más que alto, que está por encima de todo problema humano, por difícil que sea. No hay dificultad que supere la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántos lo saben? Es más que alto, por eso es altísimo, altísimo. Esa es la posición en la que Él está. Él nos da a conocer entonces que es el Dios que está absolutamente bien posicionado para poder hacer la obra a nuestro favor. Él está por encima de todo poder, por encima de toda autoridad. Es el Dios que lo gobierna todo. Lo gobierna todo. Aunque a mí me parezca que estoy pasándola horriblemente mal y en una necesidad tremenda o en un dolor horrible o en una necesidad extrema o en una enfermedad insuperable, si yo conozco al Dios de la Biblia, yo sé que Él está por encima de todo y tiene suficiente poder para sostenerme. Amén. Para sostenerme en todo momento. Él tiene la facultad, tiene el derecho, tiene la autoridad suficiente para establecer órdenes, porque es el Altísimo. Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que le parezca. Y tenga la confianza que lo que a Dios le parece y lo que Él quiere hacer siempre está en orden, siempre es correcto. El Dios nuestro no es corrupto. El Dios nuestro no se equivoca. El Señor lo que hace, lo hace bien. Alguien diga amén en esta mañana. Luego la Escritura nos enseña otro nombre de Dios sumamente interesante, que suena además muy bien. Cuando Abraham tenía 99 años, 99. Es mucho, ¿verdad? Algunos se ríen así, 99. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Sepa usted que podemos ser increíblemente ancianos y viejitos y aún Dios se nos puede aparecer. Amén.
Buena consolación para el futuro. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. No solo soy el Creador, no solo soy el Altísimo, soy también el Todopoderoso. El Dios que todo lo puede hacer, Todopoderoso. En Dios está concentrado todo el poder. Él es el Shaddai. Suena muy lindo eso, el Shaddai. El Dios que tiene todo el poder. Bendito sea el Señor, que todo lo puede alcanzar. Para Dios no hay nada inalcanzable. Todo lo puede alcanzar, todo lo puede conseguir, todo lo puede crear. Si no está, Él lo puede crear. Bendito sea el Señor. Él lo puede hacer, Él lo puede conseguir, Él lo puede traer. Si está lejos, lo puede traer. Si está muy arriba, lo puede bajar. Si está demasiado abajo, lo puede subir. No hay nada que Dios no pueda hacer. Bendito sea su nombre. Es el Shaddai, el Shaddai. Abraham tenía 99 años y más encima una esposa estéril. Y el Dios Todopoderoso le dijo que iba a ser padre de una multitud. Así de simple y así de serio. No hay nada que Dios no pueda hacer. Bendito sea su nombre. El Dios Todopoderoso. Podemos entrar en su poder infinito cuando nuestras capacidades no son suficientes. Podemos confiar en Él cuando no tenemos nada. Podemos esperar en la obra de Dios cuando ya nosotros no damos más, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y como declara la Escritura, en Dios, en el Dios Todopoderoso, haremos proezas. Recuerde usted lo que dice la Escritura: si Dios es por nosotros, dele valor a eso cada día, hermano. Dele valor, dele valor, dele valor cuando venga la prueba, la dificultad. Dele valor a esas palabras. No las deje en el aire. No haga que eso se pierda. No haga que esas palabras maravillosas se pierdan. El Dios Todopoderoso se revela a usted, a mí, y nos declara entonces que no hay nada que Él no pueda hacer. En Dios haremos proezas. Bendito sea el Señor. Podemos lograr muchas cosas si vemos a este Dios maravilloso, el Shaddai. El Shaddai. Y podríamos seguir con esta lista donde aparece entonces Jehová, el Dios que en un momento su nombre resulta ser impronunciable, porque ya los hermanos que estamos estudiando saben que originalmente el hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Entonces el nombre de Dios se vuelve impronunciable. Y entonces eso nos muestra que en realidad a Dios no le interesa primero que yo pronuncie un nombre. A Dios primero le interesa que yo tenga comunión con Él. A Dios primero le interesa que yo esté cerca de Él. No saco nada con orar mucho y hablar mucho y pronunciar su nombre 1000 veces si estoy lejos de Él. A Dios le interesa la cercanía. A Dios le interesa la comunión, el trato cercano, directo. El Señor nuestro quiere tener siempre comunión con nosotros, aunque usted no sepa pronunciar muy bien su nombre, pero que usted esté cerca de Él es lo más importante. Amén. Y entonces uno pasa por Jehová Jireh, el Dios que provee en los momentos de necesidad. Y uno recuerda a Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Señor que tiene todo listo para batallar a mi favor. Y recordamos este nombre maravilloso, Adonai. Adonai suena hasta suave, el Dios que se convierte entonces en Señor, el amo, el dueño, Adonai, el dueño de todo, también de nuestra vida. ¿Y qué decir? No podemos dejar de recordar a Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que se lleva las dolencias. Y Él se va revelando y revelando y revelando, y a través de los nombres Él va mostrando todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer. Y si en un momento estoy en una situación injusta y alguien quiere dañarme o perjudicarme, Dios revela un nombre que me hace recordar que es el Dios de mi justicia, Jehová Sidkenu. Y entonces Él me muestra a través de ese nombre que Él batalla por mí, está a mi favor, que no dejará simplemente que alguien pase por encima de mí si no es justo aquello. Dios aplica justicia. Nuestro Dios es Dios de justicia. Amén.
Pero yo vine con un propósito en esta mañana, con una intención de honrar, de reconocer a mi Dios. Y declarar lo que Él ha significado para mi vida, y seguramente usted estará de acuerdo que también es para su vida. Y entonces el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, que va a aparecer ahora en la pantalla, del versículo 6 en adelante dice: pero tú, cuando ores, a diferencia de otros que oran, pero tú cuando ores o te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y entonces el Señor tempranamente nos dice: ora a tu Padre. Ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ojo que esta versión no dice en público. Ahí para que lo estudie. Dice: te recompensará. O te recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, ahí está. El 7 dice: y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados. Ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y eso cambia el cuadro para cualquiera de nosotros que ha manejado una idea de Dios, porque se le ocurrió que así era Dios, o porque alguien le transmitió una idea de Dios, en la mayoría de los casos equivocada, o porque simplemente escuchó algo por ahí y con eso se quedó. Y entonces tengo una idea de Dios equivocada, lejos de la realidad, errónea. Tempranamente el Señor se preocupó de mostrarnos a Dios, porque a eso vino, lo dijimos al principio. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y nos muestra a Dios, este es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está señalado como una enseñanza reveladora. No la podría uno inventar, no tiene cómo conocerla. Es como el equivalente a los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor viene y empieza a revelar, a descubrir a Dios, a la voluntad de Dios, descubrir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que puede hacer, qué espera, en fin. Pero no lo hace usando ninguno de los nombres que ya citamos del Antiguo Testamento sobre todo, sino que Él pone en los oídos de los discípulos un nombre que la mayoría no ha escuchado y que no ha relacionado con Dios, porque no es propio del Antiguo Testamento prácticamente, y porque no es el nombre que la gente hasta ahí utiliza. Y entonces el Señor no habla simplemente de Dios, sino dice el Padre. El Señor habla del Padre. Y lo que más se preocupa el Señor entonces es mostrarnos al Padre, descubrirnos al Padre, acercarnos al Padre. Lo que el Señor hace es darnos a conocer a nuestro bendito y amado Padre Celestial. Eso es lo que el Señor hace. Es la intención del Señor. Esta es, acabo de decirlo, la revelación entonces más sublime, más alta, que reúne todos los atributos, todas las capacidades,
todos los títulos y todos los nombres con que uno haya podido conocer a Dios. Es tremendo el valor que tiene poder conocer a Dios como mi Padre, como nuestro bendito Padre Celestial. No sé si usted lo ha descubierto o no, pero decir Padre, poder llamar a Dios mi Padre, es decir todo. Decir todo. Tener a Dios como mi Padre es tenerlo todo. ¿O queda algo fuera? Si yo reconozco a Dios como mi Padre, ¿queda algo fuera? Que Él no pueda darme, que Él no pueda conseguir, que Él no pueda hacer, que Él no pueda lograr. Tener a Dios como mi Padre es recibirlo todo. Todo. Todo, dice la Escritura, está a nuestra disposición. Todo, 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 todo. Tener a Dios como mi Padre es tener acceso a todo. No hay puertas cerradas, no hay lugares ocultos. No voy a encontrar a mi Padre hablando en secreto con otro. Eso no ocurre. En el reino de Dios no ocurre. Todo está ahí abierto, descubierto. Bendito sea el nombre del Señor. Tener a Dios como Padre es tener todo a mi favor. Su palabra, sus promesas, su voluntad, su bendición. Si tengo a Dios como Padre, lo tengo todo. A diferencia de las oraciones griegas, que son las que aparecen acá, la diferencia que hace el Señor con los gentiles, los griegos, la gente que no era judía y aún muchos judíos, lo que hacían era, al orar, era sumar la mayor cantidad posible de palabras. Sumar la mayor cantidad posible de títulos. Tú eres el grande, el Dios, el creador, esto, lo otro, altísimo, sublime, soberano, bendito. Sumar todos los títulos que podían sumar cuando ellos oraban. Y tenían el concepto, la idea que de ese modo atraían la bendición de Dios. De esa manera lograban la atención de Dios. Si todavía alguno de los presentes piensa que va a ganar el favor de Dios o va a conseguir algo de Dios porque le haga una buena promesa, está equivocado. Si alguien cree que puede conseguir algo de Dios simplemente porque hago un acto reverente o doblo mi rodilla o entro calladito a este lugar y con mi silencio doy a entender que yo aprecio al Señor que está acá, o cualquier otro asunto parecido, si alguien cree que de esa manera va a conseguir algo de Dios, está equivocado, porque simplemente la Escritura dice: acércate a Dios tu Padre. Acércate viendo a Dios como es el Padre. Y como Padre, entonces, acércate viendo al Padre, y cuando tú ves al Padre, asumes que eres hijo. Si no asumes que eres hijo, no hay mucho que puedas conseguir. Porque esto es un tema de relación, es un tema de intimidad. Desde el inicio del ministerio del Señor, Él habló del Padre. Nos enseñó al Padre y reveló al Padre. Y entonces nos pone el Señor en el sitial de hijos. Y entonces el Señor declara lo que hace o lo que ocurre con los hijos. Los hijos disfrutan de las bendiciones, de los favores, del hecho de ser hijo, de los beneficios que corresponden a los hijos. Pero también los hijos tienen asignaciones, los hijos tienen responsabilidades. Aunque muchos hijos acá piensen que no, pero los hijos sí tienen responsabilidades. Y aunque los padres hoy día piensan que los hijos no tienen deberes,
los hijos deberían manifestar obediencia a esos deberes y a esas responsabilidades. Si eso funcionara así, no estaríamos orando por la integridad de los profesores en los colegios. El Señor nos muestra al Padre para que nosotros nos mostremos como hijos y nos comportemos como hijos. La pregunta pertinente entonces es si usted y yo nos comportamos como hijos. ¿Qué piensa usted? Nos ha llamado la atención a mi esposa y a mí en estos últimos tiempos ver a tantos niños grandes, 7, 8 años, haciendo unos berrinches en la calle impresionantes. Y a un papá, una mamá que no haya qué hacer, porque no sabe tratar a sus hijos. Unos berrinches increíbles. Un niño grande tirándose al suelo en la calle, en el supermercado, donde sea. Y el padre, la mamá roja, que no haya qué hacer. ¿Eso es ser hijo? Eso significa ser hijo. Ser hijo significará que yo puedo demandar, exigir, y mi papá tiene que darme, porque para eso es mi papá y para eso yo soy hijo. Yo recuerdo un día temprano en la mañana, era como 2 semanas antes de mi cumpleaños, número 10, o sea, yo tenía todavía 9 años, y me acerqué a la cama donde estaba mi papá, y le dije de esta manera, y fueron mis 4 últimas palabras a mi padre. Yo le dije: me voy, papito, le dije, me voy, papito, chao. Y le di un beso en la frente y me fui al colegio. Era un día martes en la mañana. Cuando salí de clases, pasé a casa de mis tíos, que estaba cerca del colegio donde yo estudiaba. Siempre pasaba a saludarlos, a verlos. Y entonces mi tía me dice: quédate aquí en casa hoy, no vayas a tu casa porque tuvimos que llevar a tu papá urgente al hospital y está hospitalizado, está muy enfermo. Ya no lo volví a ver. Eso fue martes. El viernes yo estoy en el colegio en la mañana, formados para entrar a clases. Era un colegio muy estricto, muy de esos colegios antiguos donde uno aprendía y donde ninguno de nosotros quedamos con problemas psicológicos por si acaso, sino que teníamos que obedecer a la autoridad y se acabó. El profe era la autoridad, listo, no hay nada que hacer. Así era, y no había ningún problema en eso. Y entonces estamos todos formados para entrar a la sala de clases. El colegio tenía solo 2 salas y éramos 6 cursos. En cada sala funcionaban 3 cursos y funcionaban, queridos, y funcionaban. El colegio tenía 2 profesoras, solo 2 profesoras, y eran 6 cursos y todos aprendíamos. Usted no se imagina la cantidad de cosas que yo aprendí en ese colegio. 3 cursos, primero, segundo, tercero en una sala, cuarto, quinto y sexto, porque era hasta sexto antes, cuarto, quinto y sexto en la otra sala. Y todos aprendíamos. En el patio había una línea blanca, y la dueña del colegio, que era además la directora y mi profesora, decía: de esta línea para acá, los chicos, y de esa línea para allá, las chicas, los nenes y las nenas. ¿Usted puede imaginar que alguno de nosotros pasaba esa línea? Si hoy día usted hace eso, le caen los derechos humanos como una primera cosa. Es increíble. Estamos formados y mi profesora, la señora Amanda, está adelante. Ella tenía así como un estilo alemán.
era como una señora alemana, de hecho era muy blanca, pelo rubio, ojos verdes, ya mayor, muy mayor, bien maciza ella y todo, una boina de repente, y con una regla aquí siempre. Nunca me he olvidado. Ahí cuando llegábamos en la mañana, para entrar al colegio teníamos que pasar por el living de su casa. Y ella estaba ahí. Buenos días, uno por uno. Buenos días, buenos días, buenos días. Era impresionante. Estamos en esa fila y por primera y única vez yo sentí a una mujer muy sensible que dice, Alfaro, dice, no me gusta que me digan Alfaro, pero dice, Alfaro, venga. Y yo paso adelante y me dice, así me dijo, hijo, me dijo, tome su bolso y váyase a la casa porque lo necesitan. Y yo más o menos pensaba qué podía hacer con 9 años de edad. Salí del colegio, caminé una cuadra y media que era del colegio a la casa de mis tíos. Llegué a la casa y mi tía lloraba encima de su cama, desconsoladamente, no era capaz de decir nada. Me fui al patio, estaba mi tío mirando hacia el fondo del patio de la casa. Yo lo miré a él y le corrían las lágrimas y lloraba desconsoladamente. Y no sé quién fue, no recuerdo quién fue, pero alguien me dijo, tu papá ha muerto, tu papá ha fallecido. Y mi papá murió. La última vez que yo lo vi, ya le dije, fue un día martes. Y esto fue viernes. En la tarde llegó el ataúd con mi padre. Yo recuerdo que me tiré encima. A mí me hizo mucho sufrir la muerte de mi papá. Aunque mi papá fue una persona muy brusca y de mucho maltrato en muchos momentos, pero yo amé mucho a mi papá y lo amo hasta el día de hoy. Y su muerte fue un impacto tremendo para mí. Yo ya venía enojado con Dios desde los 7 años cuando murió mi mamá. Ya estaba enojado con Dios. Y sumé ahora la muerte de mi padre. Y yo no quería saber nada con Dios porque ahora ya no tenía papá tampoco. Yo sufría mucho cuando veía llegar a los papás, tanto mamá o papá, ambos, o el papá, a buscar a sus hijos al colegio. Era el único a quien no lo iba a buscar nadie. Yo me iba solo. Yo salía solo. Yo lloraba solo en la calle. Camino a la casa. Era el único a quien no iban a buscar. No tenía papá. Y tuve que asumir con dolor que era un huérfano. Una palabra que hace doler mucho. Huérfano. Con 9 años de edad era un huérfano. Y mantuve mi enojo con Dios. Hice cosas que no debí, me metí en cuestiones que no debía. 12, 13, 14, 15 años, una locura de vida. Y entonces llegó alguien a mi casa, mi hermano mayor, que venía de Arica, nosotros vivíamos en Calama, y llega mi hermano mayor a mi casa. Y ese sábado de la mañana fuimos al río Loa, el famoso río Loa, el más largo de Chile, que es una cosita así angostita, pero es el río Loa. Y nos sentamos ahí a la orilla del río y por primera vez en la vida alguien me dijo algo que yo no sabía, que no había escuchado y que fue lo que me hizo cambiar totalmente de idea, de opinión y de actitud. Y yo le animo a usted a que lo haga, porque es lo que en definitiva toca el corazón de alguien, sea quien sea, y esté en la condición que esté. Mi hermano me dijo: Sergio, Dios te ama. Dios te ama. Inicialmente yo no lo podía
asimilar. Uno piensa con la lógica humana, pero ¿cómo si mi mamá, mi papá, esto, lo otro? Pero yo asumí ese día que mi hermano tenía razón, que en realidad tenía razón. Quise creer ese día que lo que él me decía era verdad. Quise creer que Dios me amaba. Abandoné toda postura, toda idea, todo trasfondo, todo lo que yo pensaba, todas mis lógicas, y me enfoqué en lo que mi hermano me dijo. Sergio, Dios te ama, y por eso dio a su hijo por ti, y ahora tienes un padre. Y escuchar la palabra padre, para mí significó todo. Y poder pronunciar, después de un montón de años, por primera vez pronunciar la palabra padre, fue para mí una cuestión absolutamente restauradora, renovadora, transformadora, y que me ha sostenido hasta el día de hoy. Saber desde ese día, con 16 años de edad, saber que no soy huérfano, saber que la orfandad llegó hasta ese día, 12 de octubre del 74, el día que abrí mi corazón a Jesucristo, saber que desde ese día no soy más un huérfano, porque la palabra dice que Dios es padre de huérfanos. Saber que tengo definitivamente un padre, que no es el Dios lejano, que no es simplemente el que está por allá listo para darme si me porto mal, que no es simplemente el Dios que lo ha hecho todo, pero que no tiene tiempo para mí porque puede estar ocupado al otro lado del mundo, sino saber, como dice la Escritura, que puedo entrar en una relación maravillosa con Él. Venga el equipo de alabanza. Que puedo entrar en una relación preciosa con Él y disfrutar todo lo que Él tiene para mí. Y desde ese día, desde ese bendito día, le digo yo a usted, he podido conocer al maravilloso Padre Celestial que nos mostró el Señor y descubrir todo lo que Él tiene. Y no solo eso, no solo declarar o reconocer que es mi Padre, sino, como dice la Escritura, una relación de cercanía, una relación de mucho afecto, una relación de mucho sentimiento. Y entonces nuestro bendito Dios, el Creador, el Sanador, el Todopoderoso, se convierte en Abba, como aparece en el Nuevo Testamento. Abba, que no significa padre, sino que significa papito. Papito. Y entonces tu relación con Dios se vuelve algo tan cálido, tan afectivo, tan sanador. Tu relación con Dios se convierte en algo tan edificante y que te trae una quietud y una calma en los momentos difíciles que es imposible que la puedas hallar en otro lugar. Por eso el Señor dijo: cuando ores a tu Padre, ve a tu cuarto. Investigando un poco, y terminamos con esto, cuando la Escritura dice ir al cuarto, ¿cierto? O a tu pieza, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Investigando un poco esto y conociendo las costumbres del tiempo del Nuevo Testamento, se dice que las casas no tenían cuartos y no tenían puertas. Pero ¿cuál cuarto entonces? ¿Cuál puerta? Normalmente el único lugar que era denominado cuarto y que tenía una puerta era la bodega de la casa. Era una bodega, el lugar donde se guardaban artículos, alimentos y todo eso.
Y se señala que ese lugar tenía puerta. Eso es lo que yo averigüé por ahí. Y me llamó la atención, porque a veces uno piensa que para que Dios lo oiga tiene que estar en el tremendo lugar, en el enorme santuario, y tiene que estar revestido de esto y de lo otro. Querido hermano y hermana, esto es tan simple. Es el Padre, es la intimidad. Eso es. No es el lugar primero, no es el ambiente primero. Primero es el Padre y segundo es el Hijo, yo, usted, la hija. Eso es lo que interesa. Si yo lo veo como mi Padre porque Él me ve como su Hijo, si yo asumo a mi Padre, si quiero estar con Él porque es mi Padre, está listo. No importa dónde sea o cómo sea, Él va a estar ahí. En esta mañana todo lo que yo quiero hacer es honrar a mi Padre Celestial, reconocerlo y declarar que me ha bendecido tanto. Todo lo que quiero es honrar su nombre y decirle que agradezco todo lo que ha hecho por mí a lo largo de mi vida. Quiero decirle a mi Padre Celestial que lo amo profundamente y que espero me dé fuerzas para caminar en sus caminos toda la vida, y que en realidad conocerlo a Él es lo mejor que me ha podido pasar. Y todo lo que he venido a hacer en esta mañana es a poner en alto su nombre. Si esa es su intención, póngase de pie. Honremos a nuestro Padre. Tenemos un Padre maravilloso. Él nos ve aquí en esta mañana. Aquí estamos en secreto. Estamos en ese cuarto. Ora a tu Padre, dice la Escritura. Vuelca tu corazón al Padre. Eso es todo. Eso es. Si quieres levantar una o ambas manos y agradecer, hazlo en esta mañana. Padre. Dile así, ¿no? Padre. Qué bueno que podemos reconocerte como Padre en esta mañana, porque tu Hijo maravilloso dio la vida, y cuando lo recibimos a Él nos convertimos en hijos, dice la palabra, y el Espíritu del Hijo viene a nosotros. Por eso podemos decirte, papito, aquí estamos, papito. Hemos venido a reconocerte, hemos venido a cantarte, hemos venido a alabarte, hemos venido a levantar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra vida delante de ti. Hemos venido a darte a ti la gloria, porque a ti pertenece. Papito, gracias por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer por cada uno de nosotros.